Hola, muy pero muy buenos días a todos los nacidos bajo el signo de Cáncer. Les doy la bienvenida a este su canal Alelía Astral. Si es la primera vez que nos visitan, no olvides suscribirte. Recuerda que los días viernes sorteamos entre nuestros suscriptores una lectura totalmente gratis como forma de agradecimiento porque por ustedes podemos sostener nuestro refugio de animalitos rescatados. Contarles que es súper importante que se queden hasta el final para que puedan participar y ver los requisitos del concurso. Además, quiero contarles que estas lecturas son generales. Si hoy no resuena, puedes ir a tu ascendente o simplemente dejarlo pasar. No tiene una fecha específica ni hora para ser escuchado. Y pues esto en términos generales. Vamos a empezar con la lectura general para todos aquellos. Luego pasamos a el plano de lo amoroso y finalmente a la economía. Entonces, súper importante que se queden hasta el final para que puedan apoyarnos. La naturaleza te dará vitalidad. Bueno, es tiempo de que algunos de los amigos de Cáncer como que hagan una pausa o un silencio de todas las cosas que están sucediendo en el mundo exterior y se tomen como el tiempo de introspección, el tiempo para pensar, el tiempo de meditar, de hacer contacto con la naturaleza. Siento que algunos de ustedes necesitan recargar energías en este sentido. Entonces, pues es muy recomendable durante el fin de semana o si pueden, entre semanas sería perfecto hacer conexión. Puede ser en un parque, en un bosque, en un sendero ecológico donde ustedes lo necesiten, pero es tiempo de transmutar energías haciendo contacto con la naturaleza. Por otro lado, te dice, en sueños tendrás revelaciones. Algunos de los cáncer están viviendo una etapa supremamente importante en la cual se van a ver enfrentados a decisiones que van a definir aspectos importantes de su vida. Es vital o es crucial que en estos momentos no las tomen como basadas únicamente en la emocionalidad, únicamente basadas en la razón, sino que también tu ser espiritual y todos tus guías y el universo puedan direccionarte para que escojas aquello que es mejor para ti. Sé que algunos de ustedes tienen algunos problemas como de dudas para escuchar su voz interior. Entonces, en estos casos, así como nos dice el tarot de los ángeles el día de hoy, es súper importante que acudan a las revelaciones a través de los sueños. Les recomiendo mucho que antes de dormir escriban sus preguntas, las pongan debajo de la almohada y pidan mucho a los seres espirituales en los cuales ustedes crean que les den una señal a través de los sueños y súper importante que puedan recordarlos. Entonces al despertarse lo que van a hacer ustedes es anotar lo que más puedan recordar porque pues usualmente durante el día las cosas como que se van olvidando. El último mensaje de los ángeles para ustedes es: lo divino te ayudará a gobernarte. Algunos de ustedes están viviendo épocas de ansiedad muy importantes. Esto puede estar muy relacionado con esta decisión importante que tienen que tomar, porque además de influir o de afectar la vida que tienen, también puede estar definiendo, determinando el futuro de personas cercanas que son importantes para ustedes. Entonces considero que es un buen momento para, como les digo, contactar con la naturaleza, pedir mucha dirección en nuestros sueños y sobre todo conectar con lo espiritual para que nos ayude a gobernar esos miedos o temores, ¿ok? Vamos a pasar con la parte sentimental en este momento y contarles que vamos a hacer primero la lectura de los que están en una conexión especial con alguien. Pueden estar juntos, separados, ser el crush, el novio, el amante o el ex. Y pues esto no afecta. Pensamientos de esta persona hacia Cáncer en este momento. Me dice que es una persona que siente mucho remordimiento, mucha tristeza. Puede ser que en estos días se encuentren algo disgustados. Nuevamente me marca otra carta que me habla acerca de todos los obstáculos y las peleas
Sin embargo, es alguien que se esforzó por perderte básicamente, alguien que quizá en su debido momento tuvo la oportunidad y no la supo aprovechar y ahora se está lamentando muchísimo. Esta ruptura contigo, esta pelea, está formando parte de un proceso de crecimiento y evolución importante que definitivamente tiene que vivir esta persona para que aprenda a valorar, para que aprenda a darse cuenta de que no todo el mundo tiene por qué estar aguantando sus malas actitudes. Entonces, creo que Cáncer está siendo parte de un crecimiento y de una evolución espiritual de esta persona. Me dice, sin embargo, que independiente del resultado de lo que pasa en la relación, esto termina bien para ti. Si vuelven, creo que esta persona te va a tratar de una manera totalmente diferente y la relación va a ser muy bonita, muy buena, muy ajustada como a lo que tú quieres o esperas de una persona al lado tuyo. Y si terminan, este as me habla acerca de una rápida superación de obstáculos, de que va a ser realmente una pena o un duelo que va a ser muy muy rápido, muy llevadero y del cual vas a salir con bastante fortaleza. Esta persona viene hacia ti, se acerca a un reencuentro entre ustedes, pero veo que es un reencuentro más marcado como por el plano de lo sexual inicialmente. Deberás tener cuidado porque en medio como de los encuentros sexuales se puede dar un embarazo no deseado que generaría, pues lejos de más unión, más discordia, ¿sí? Entonces mucho cuidado con esto, por favor. También deberás cuidarte de una persona de signo Libra, lunar, solar o ascendente. Creo que es alguien que genera bastante discordia entre tu pareja y tú, alguien que la verdad no está allí como para hacer las cosas bien, simplemente está como para fastidiar, para molestar, para llevar intrigas, celos, división, discordia. Entonces, por favor, tenlo muy presente. Esta persona a veces te hace sentir un poco débil, un poco menos, te hace como sentir menospreciado. No estoy hablando de tu pareja especial, estoy hablando de alguien más que aparenta ser tu amigo, pero en el fondo lo único que hace es desanimarte mucho. Vuelve y me recalca esta carta sobre alguien bastante falso, no muestra su cara realmente tal como es, no genera obstáculos en el amor. Entonces creo que hay que tener presente como estas señales a veces a través de las cuales el universo nos está diciendo o rogando encarecidamente que nos supliquemos de ciertas amistades que en el fondo no nos convienen. La carta de la constancia me dice, persevera en las decisiones que vayas a tomar en cuanto a esta relación. Si vas a decidir darle una oportunidad y llegaron a ciertos acuerdos, es importante que los respetes y que los cambios se den no solamente mientras regresan y todos están felices, sino que los cambios sean constantes en el tiempo. Si has decidido acabar esta relación y no regresar nunca más, también es muy importante que te mantengas firme para que no entres en este juego de terminar, volver, terminar, volver. La carta de la luna, nuevamente diciéndonos acerca de este falso amigo que puede llegar con mentiras a disuadirte a ti o a disuadir a tu personita especial. Los ángeles te dicen tu valor servirá al inocente. Creo que es importante, sin embargo, que tengas en cuenta qué es lo que te va a decir esta persona, porque como te digo, puede haber muchas mentiras de parte de otros que solamente intentan como separar la relación. Veamos qué nos dice el tarot, el oráculo del amor, perdón, y me dice, ámate a ti mismo primero. Esto es súper importante porque el amor hacia nosotros mismos nos permite tener la capacidad de marcharnos de donde ya no somos amados, de donde no somos valorados, y el amor también nos permite dar a otros. Recuerda que siempre las palabras decían ama a tu prójimo como a ti mismo, o sea que no podemos dar realmente de aquello que no tenemos. ¿Listo? Ese ha sido el mensaje para ustedes que se encuentran en una relación en este momento. Pasamos a ver cómo están los solteros.
Entonces, respecto a los solteros, un triunfo súper importante en su plano profesional. Veo que llegan, algunos de ustedes están muy dedicados a esto. Me habla acerca de una persona que ya ha madurado mucho, que está teniendo las cosas claras respecto a su vida, a su propósito. Al mismo tiempo, la carta del mundo me habla mucho acerca de las esperanzas que tú tienes en cuanto al futuro, pensamientos bastante positivos. Y me encanta porque recuerda que todo aquello que creamos en nuestra mente, creamos en nuestro mundo. Entonces el hecho de que tengas pensamientos buenos, bonitos y positivos, pues es muy favorable para ti en este momento, en el plano de lo profesional y en general en cualquier área de tu vida. Este 4 me habla acerca de una nueva relación que vas a conocer, muy probablemente a través del trabajo. Es probable que algunos de ustedes ya se encuentren como realizando este contacto inicial. Y quiero decirte que es una relación que te conviene muchísimo. Te va a traer como un aire fresco, te va a traer como una sensación de que todo es diferente, de que todo es nuevo. A veces tus prejuicios te pueden estar como jugando una mala pasada cuando conoces a las personas. Entonces te recomiendo desde ya que no vayas tú mismo como a autosabotearte la posibilidad de conocer a alguien más, porque realmente creo que es alguien que vale mucho la pena conocer. Entonces date la oportunidad. Es probable que llegue a través de estudios o de trabajo, de este ambiente académico laboral, pero vale mucho la pena conocer. Veamos qué nos dice el tarot egipcio respecto a esta situación. Y te dice la carta del apostolado que definitivamente la vida social te conviene mucho y que también te conviene escuchar consejos de amigos respecto a una persona nueva que vas a conocer o apenas estás conociendo. Lleva justicia al inocente, te dice el tarot. Entonces, esto es súper importante porque me recalca mucho para Cáncer el hecho de aprender a escuchar primero para no hacer juicios a priori. Bueno, veamos qué más nos dice para la economía de todos ustedes. Veamos qué hay para la economía de todos los Cáncer al plano profesional. Recibirán ayuda en estos días de parte de una persona mayor, trigueña, de cabello negro, o puede que no tenga estas características físicas, pero sí de parte de alguien que tiene como una responsabilidad paternal hacia ti. Puede ser familia, puede ser de trabajo, pero recibirás ayuda de esta persona noble. También te defenderá en cuestiones legales o te respaldará. Sí, definitivamente te va a defender de un proceso legal, va a ser como un soporte o alguien que estará allí súper pendiente en este sentido. Número de la suerte para ti, el número 8. Y a ti que llegaste hasta el final, agradecerte, darte muchas bendiciones, contarte que los requisitos son: primero estar suscrito, activar la campanita, segundo darle like a este video y tercero escribir la palabra flor en los comentarios. Los llevo en mi corazón. Síganos en redes sociales y así podremos ser más, y no se pierdan el video de las limpiezas. Bendiciones a todos.